Aarón Álvarez, conocido por todo el mundo como Aarón. Aarón tiene una característica muy especial que es eso, si no me quita el micrófono me voy a sentar arriba de él. Que es un miembro de la Brigada Paralela en Libertad, con plenos derechos, que apareció hace 4 años acercándose a la brigada, ¿no? O 3 años y medio, 4. 4 años por lo menos, ¿no? 4 años que Sí. llegué Paco a la brigada. Y de repente se acercó y dijo, yo quiero colaborar. Le dijimos, ¿qué sabes hacer? Y dijo, nada. O sea, estoy queriendo ser escritor, pero apenas. Y soy psicólogo. Y estoy ligado al movimiento social. Es militante de tiempo completo en aquella época en Iztapalapa, peleándose contra la burocracia perredista. Y milito y bueno, quiero militar. Y además me voy a dar a mí mismo una beca para ser escritor. Y entonces voy a colaborar con la brigada gratuitamente. Y entonces ya todo el mundo sonrió y dijo, ¿gratuitamente? Vente, mano. Y lo reclutamos en chinga. Había escrito por aquellos años un pequeño libro de cuentos y se había decidido meterse a la escuela de escritores de SOGEM. Con una disciplina digna de mejor causa, ha no solo participado en la escuela de escritores, sino ha tenido una experiencia enriquecedora como escritor. Y llegó el momento de decirle a Aarón que además de colaborar en los tianguis, distribuir libros, distribuir folletos, organizar ferias, cargar, porque básicamente el trabajo de la Brigada para la Libertad es trabajo manual, no es trabajo intelectual, es cargar un chingo de libros, un chingo de veces a lo largo de un chingo de meses, a lo largo de un chingo de años. Y entonces llegó el momento de lanzar a Aarón a la guerra de las guerras, que era contar una historia dentro de la línea editorial que la brigada ha estado desarrollando. Bien, ese es el principio del prólogo. La otra parte del prólogo es que hace 1 año y medio fui invitado por los mineros de Taxco a que viera su huelga. Y el argumento es que llevamos 6 años en huelga. ¿Y no tiene salida? No. Y ven y velo. Y entonces fui y lo vi. Era una historia verdaderamente típicamente mexicana, de abuso descarado. El Grupo México, el grupo minero que produjo el crimen de Pasta de Conchos, que en todas partes del país donde tiene metida la mano está enmarranadas, negocios turbios, que formó parte del accionariado de Televisa durante la campaña de Peña Nieto, que está involucrado en la publicidad ilegal del Partido Verde a través de la cadena de Cinépolis, dirigido por un personaje del que luego les hablará Aarón. Tenía 3 minas en Taxco. Tradicionalmente, todos los mexicanos lo sabemos, las 3 minas de Taxco producen la plata que Taxco convierte en la mejor artesanía de plata probablemente del mundo. La artesanía de la plata mexicana es famosa y conocida por todos lados. Bueno, pues este hijo de mala madre del propietario del Grupo México entra en conflicto con el sindicato. El sindicato es un sindicato democrático a nivel de base, forma parte del sindicato minero y era un sindicato que había estado dando luchas económicas, tampoco grandes confrontaciones y grandes alardes, manteniéndose más o menos en los niveles de lo justo, exigir salarios mínimos profesionales. Y el tipo se fabrica fraudulentamente una quiebra para cerrar las minas de Taxco, ¿no? Y la condición que pone, además lo deja claro en las conversaciones, en las pláticas, es: si ustedes truenan al sindicato, yo reabro. O sea, no hay conflicto económico, no hay ni siquiera esta burguesía saqueadora que gozamos en nuestro país. No, hay conflicto político. O sea, esta voluntad monárquica chingada de una parte de la oligarquía mexicana de decir: yo mando y hago lo que se me da la gana y en este país nadie lo va a poder impedir. Y cierra las minas de Taxco. Espera que el cierre provoque la desazón, la desbandada, el miedo, la desesperanza, el hambre
de los mineros y que el movimiento se quiebre y cedan a la demanda de romper el sindicato. Pero caray, sucede lo contrario. Y los mineros resisten 7 años de huelga. Y deberían ustedes darse una vuelta por Taxco como hizo Aarón, ¿no? Para ver que ahí están las guardias, el movimiento, las demandas. Y van a terminar, a pesar de los pesares, ganando esta huelga, una de las más largas en la historia de México. Después de esta conversación pasaron unos meses, nos dieron el premio, ¿cómo se llama el premio? Yo los premios no me acuerdo los nombres, como que no me acaban de calentar demasiado. Sentimientos de la Nación. El movimiento organizado en Chilpancingo, Elena ponía a todos que allá a mí, llegamos, ya estaban los mineros en la primera fila. Y dijeron, ¿qué? ¿Van a hacer algo? Y entonces ya con el compromiso armado regresé y le dije a Aarón, ¿te avientas? Ellos te invitan, pasas una semana con los mineros, recoges la historia a manera de crónica y la cuentas. Una parte de la edición vamos a regalársela a los mineros de Taxco para que la usen como material de propaganda. Otra parte va a ser regalada en tianguis como estos, en ferias del libro, etc. Y una parte se la vamos a enviar a otras secciones del sindicato minero ahora en conflicto, sobre todo en la zona de Coahuila, donde las cosas están terribles, porque el Grupo México está mandando grupos de golpeadores, sindicatos charros de la CTM, formados por trabajadores que no trabajan en esos lugares, para intentar romper al sindicato minero en la zona carbonífera y en la zona metalmecánica de Monclova. Entonces, el destino del libro de Aarón. Con esto entendemos que hay una manera de hacer literatura, que es la literatura de la realidad inmediata, que poner las sabidurías narrativas de un joven en proceso de convertirse en un escritor mayor, ponerla al servicio de ir y contar una historia. Y esta historia vuelve hacia los que la producen y vuelve hacia todos aquellos que quieren saber qué es lo que está pasando. Aarón se fue a Taxco, convivió con los mineros, regresó con un folleto que fue corregido, revisado, discutido con él por el equipo técnico de la brigada, que es el mismo equipo que carga los libros, no hay mucho pinche misterio. Y tienen ustedes en las manos, o van a tener en unos minutos, Taxco en lucha, la historia de la huelga de los mineros. Felicitar a Aarón por este salto adelante en su vida como ciudadano, porque los escritores también son ciudadanos, aunque algunos permanecen en la terquedad de tratar de ignorarlo y de no mostrarlo. Y pues pedirle que nos cuente la historia, qué fue lo que vio, qué está en este pequeño libro que hoy empieza a circular. Aarón Álvarez, con ustedes. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la Brigada para Leer en Libertad, a Paloma Sainz, a Paco Taibo, porque la verdad es que he sido muy afortunado de haberlos conocido y de haber pues tenido el apoyo para echar a volar este sueño que era escribir. Hace poco más de 5 meses recibo una llamada de Paco para hacerme una propuesta. Yo estaba entrando a mi último semestre en la SOGEM y la propuesta era muy concreta. Están aquí unos compañeros de mineros de Taxco Guerrero. Queremos saber si te interesa ir a Taxco a hacer una crónica sobre la huelga que han sostenido los trabajadores, que está por cumplir 8 años, y que pues ellos están en el interés de que se cuente la historia de lo que está pasando allá. Yo no lo pensé mucho, ¿no? En realidad no lo pensé. En cuanto me lo propuso, le dije sí me voy.
me dijo, ponte de acuerdo con Roberto, que es el líder de la sección 17, que está ubicada en Taxco Guerrero. Me lo pasó y ya con él afiné los detalles, ¿no? De qué día iba a salir, quién me iba a recibir, etcétera, etcétera. Yo me voy a Taxco por ahí del 17 de julio de este año. Ya habíamos platicado con Roberto de que iba a llegar, iba a estar un fin de semana por la escuela, no iba a poder quedarme más días, y que en ese fin de semana pues teníamos que recorrer todos los espacios donde se estaba desarrollando la huelga de los mineros de Taxco Guerrero. Y llegamos por allá el viernes, me parece, el viernes nos recogieron un par de compañeros trabajadores y desde que me bajé del autobús empecé a fisgonear cómo estaba la situación allá. Taxco Guerrero es un municipio precioso, es colonial, está construido sobre cerros, calles empedradas, iglesias magníficas, una catedral impresionante. Quien vaya a Taxco con ojos de turista se va a llevar esa impresión del municipio. Este municipio bonito, con gente muy cordial, muy atenta, pero para conocer la realidad de lo que sucede en una región, pues hay que remover el brillo de las cosas y dejar que la pátina del tiempo o de la crisis o de los problemas se muestre. Entonces, al señor que daba los informes en un pequeño módulo de turistas, pues se me ocurrió primero preguntarle pues, qué era lo que había que ver en Taxco Guerrero, ¿no? Y me contó, bueno, de la catedral, del mirador, de una zona donde hay una cooperativa de artesanos plateros, y no estaba muy seguro, pero pues solté la pregunta, ¿no? ¿Y qué está pasando con los trabajadores mineros? ¿Cómo están las cosas? Yo pensé que el señor, un señor de arriba de 60 años, iba a ser cauto en lo que me dijera, ¿no? Cuidando su empleo, cuidando no meterse en problemas, no sabía quién era yo y demás, pero no, el señor fue realmente accesible y puso el dedo en la llaga, ¿no? Y dijo, aquí el conflicto de los mineros está atorado porque la empresa no quiere atender las demandas que los trabajadores han hecho. Y no se vale porque la empresa está llevándose toneladas de dinero del municipio, ¿no? Y tiene a los trabajadores en condiciones lamentables. Con eso empezó el viaje, ¿no? Estaba platicando con él y llegaron los compañeros que me iban a llevar al local de los mineros. Y bueno, nos fuimos con los compañeros. Ese día, más tarde, nos iba a acompañar Roberto, que es el líder sindical, pero aproveché con esos compañeros para visitar no las instalaciones, sino un par de lugares de Taxco. Me llevaron a la catedral, me contaron un par de buenas historias acerca de cómo se construyó. Quien construye la catedral es una familia que empezó a trabajar las minas hace 200 años, ¿no? La familia Borja. Y esta familia recibió tanto de las minas que uno de los hermanos dijo que le iba a hacer a Taxco Guerrero su catedral y le construyó la catedral. El primer cura en oficiar misa dentro de esa catedral es el hijo de este señor, ¿no? que quiso pues, dejar un poco de lo que había recibido. Y hay historias de otro de los hermanos que también en otra de las minas hizo una casa impresionante. En el mismo centro, al lado de la catedral, está esa casa. Hay una casa que hizo la familia Borja y que hoy funciona como un centro cultural. Entonces, pues empezamos como a peinar un poquito algunos espacios. El compañero
con el que me había asignado, me comentó que un año atrás se había oficiado la misa por los 7 años de la huelga y que a esa misa habían ido el obispo Raúl Vera y también como invitados Paco Taibo, Elena Poniatowska y algunas personas más. Y me contaba con agrado que Raúl Vera se echó un discurso afuera de la catedral y adentro, oficiando la misa, se aventó el segundo, ¿no? Y los dos igual de explosivos, igual de bravos, ¿no? Como ustedes saben, Raúl Vera pues no es un cura cómodo para el sistema, es alguien que ha estado poniendo el dedo en las diferentes llagas, ¿no? Y en las diferentes grietas que se le han ido abriendo al sistema político. Y en ese discurso alentó a la comunidad de Taxco Guerrero a que se sumara a apoyar a los trabajadores mineros, ¿no? Apoyarlos porque el conflicto minero no se reduce únicamente a los trabajadores, a los obreros. Esto de momento no lo entendí hasta que continuamos el recorrido y empezamos a entender que efectivamente el núcleo de la economía de Taxco Guerrero son las minas. Y en el momento en el que las minas cierran, la economía del municipio se empieza a anquilosar, empieza a deteriorarse y empieza a deteriorarse en círculos, ¿no? O sea, primero fueron los obreros, pero después fueron los plateros, que a falta de plata en Taxco tuvieron que empezar a comprarla de otros estados. Y el problema no solo era comprarla afuera, sino los precios a los que estaban pagando el mineral. Y el resto de los sectores que se mueven en la economía del municipio también empezaron a sufrir pérdidas importantes. Los restaurantes, los negocios, las tiendas, todos, ¿no? Ese día en la noche llegó Roberto, venía de un evento y empezamos a platicar. Ese día lo que acordamos es hacer un recorrido por todos los espacios, por todos los lugares donde los mineros trabajan. Hay alrededor de 7, 8 espacios, además de las 3 grandes minas donde los obreros realizan actividades. Entonces organizamos el viaje para el día sábado y también me empezó a comentar cómo estaba el municipio sufriendo los estragos de una huelga tan complicada. Otro fenómeno que también es muy interesante es el de las huelgas. A mí me tocó vivir hace pues ya poco más de 15 años la huelga de la UNAM y sucede algo muy, muy interesante, ¿no? La huelga se vive de una manera dentro que fuera de los medios. Entonces, claro, es una huelga que tiene muchas cosas cuestionables, pero al final hay tanto ruido mediático alrededor de un proceso como este que termina ante la opinión pública y ante la gente sumamente golpeado. Y esto también lo vi ahora que estuve con los mineros en el mes de julio. Nos dimos cuenta de que ellos también han sufrido los estragos de estas campañas negras que se hacen desde la televisión, desde las estaciones de radio, para desvirtuar un proceso de lucha, de reivindicación legítimo. Y a pesar de eso, también estuvimos viendo muestras constantes de apoyo hacia los trabajadores. Vi cosas que verdaderamente me conmovieron, ¿no? El día sábado empezamos el recorrido, fuimos punto por punto y en cada uno de los lugares encontramos una férrea guardia de trabajadores mineros, ¿no? Mineros de todas las edades, habían de 2 a 3, casi todos eran adultos mayores y pues llegamos, conocíamos el espacio y me dediqué a preguntarles pues cómo estaban viviendo la huelga, cómo se sentían,
cuál había sido su experiencia como trabajadores mineros. Y también ahí hay otra cosa importante, ¿no? El trabajo de los obreros en general creo que es un trabajo pesado, difícil, duro, ¿no? Es un trabajo muy físico, pero yo creo que de los más complejos, uno de ellos es el que realizan los mineros, ¿no? Es un trabajo muy físico, muy desgastante, es un trabajo que sin las condiciones adecuadas, la salud de los mineros se acaba rapidísimo y su esperanza de vida también se reduce. Son condiciones muy complicadas bajo las que ellos están trabajando de manera constante. Y preguntándole a los obreros, bueno, ellos contaban con mucha alegría a qué se dedicaban antes de ser mineros, ¿no? Pues había albañiles, había mecánicos, había carpinteros, en fin, había de todo. Pero cuentan con un agrado que me impresionó el momento en el que se convierten en mineros, ¿no? Y cómo describen su trabajo dentro de las minas. Sí me contaban los peligros, sí me contaron los accidentes que tuvieron, pero a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de los riesgos, de las broncas anuales o cada 2 años con la empresa por el contrato colectivo y demás, ellos se sentían verdaderamente satisfechos de lo que estaban haciendo, ¿no? Ellos encuentran en su trabajo una razón de vivir, una razón de estar en el mundo, y eso me parecía impresionante, ¿no? Sobre todo cuando consideramos que son condiciones muy difíciles en las que están trabajando. Ellos saben los riesgos, ellos saben que los que trabajan en las calderas con los químicos saben que estar respirando esos gases les está generando un problema de salud que en unos años les va a pasar la factura, ¿no? Y a pesar de eso están comprometidos con la actividad, ¿no? Más que con la empresa, están comprometidos con el trabajo que realizan. Y pues en cada uno de los puntos que fui visitando encontraba esa misma respuesta, ¿no? Mineros que hablaban con una gran pasión de su trabajo dentro de la minería, que me contaban las cosas agradables antes de la huelga, ¿no? El hecho de tener un contrato colectivo medianamente decente, el poder llevar a su casa, pues además del gasto, poder llevar una despensa extra, poder tener para los reyes. Y también entrábamos en la parte incómoda, en la parte dura, ¿no? Cómo han vivido la huelga en todos estos años. Y al principio dicen, bueno, pues uno cree que la huelga va a ser algo rápido y pasajero, como ha sucedido en otros momentos. Uno de los compañeros me dijo, mira, hoy lo que sabemos es que una huelga tú sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo va a terminar. Y con los compañeros pues iba recibiendo esta misma impresión, ¿no? Que es, empezamos absolutamente convencidos, iniciamos la huelga no como un capricho por ciertos privilegios, ¿no? Que es como suelen los medios manejar estas situaciones, ¿no? No estábamos pidiendo nada descabellado, no estábamos pidiendo lujos, caprichos. Lo que nos movió a estallar la huelga en el 2007 fue, además de que la empresa no quiso sentarse a negociar el contrato colectivo, fue que estábamos trabajando en condiciones inhumanas dentro de las minas. Lo más indispensable para trabajar no lo teníamos. Guantes no los teníamos, cascos no los teníamos. Yo me imagino que los que trabajan con los ácidos, con los químicos, necesitan alguna máscara especial, pues no las tienen. Y esta situación no fue de 6 meses a negociar el contrato colectivo. Ellos estuvieron haciendo estas peticiones en varios años, ¿no? Fue algo que cada año estuvieron pidiendo. La empresa no autorizaba presupuesto y ellos hacían lo que podían para comprar
los materiales que necesitaban, no les dan botas, ¿no? Y ellos tienen que estar buscando dónde comprar botas económicas, hasta que decidieron que pues la situación era inaguantable y desplegaron las banderas rojinegras en todas las instalaciones de la empresa. La experiencia de los mineros ha sido muy complicada, ¿no? Y tienen sentimientos encontrados. Por un lado están satisfechos por haber dado ese paso, ¿no? Que es un paso que los dignifica como trabajadores. Por el otro lado, también se sienten abrumados porque una huelga siempre es pesada, pero 7 años estar con la zozobra de cuánto voy a llevar este mes a mi casa, cómo voy a pagar los gastos extra, cómo voy a mandar a mis hijos a la escuela. Escuché todo tipo de situaciones en este sentido, ¿no? La gente, los trabajadores tuvieron que vender hasta el refrigerador para cubrir deudas, para cubrir gastos, y realmente han hecho un trabajo para sortear estos 7 años asombroso, ¿no? Ellos, antes de la huelga, eran alrededor de 400 trabajadores y en este momento son menos de 200 los que siguen sosteniendo la huelga. Sí ha habido un número considerable que no resistió la presión de lo económico y tuvo que aceptar las liquidaciones de la empresa, ¿no? A pesar de eso, los trabajadores que quedan sosteniendo la huelga están, a pesar de que están cansados, desgastados, fastidiados, están convencidos de que el esfuerzo que han hecho ha valido la pena y están convencidos de que la huelga la van a ganar tarde o temprano. Ellos saben lo que la empresa quiere. La empresa lo que quiere es llevar esto al desgaste absoluto y que queden 10 o 15 personas sosteniendo la huelga y con ellos sentarse a negociar una liquidación, una reinstalación. Lo que los compañeros nos comentaban es que la huelga, la negativa de la empresa a continuar con las minas abiertas tiene que ver con el hecho de sepultar el contrato colectivo que los trabajadores tienen hoy en día, ¿no? Crear un elefante blanco, un sindicato ficción, que aparentemente represente a los trabajadores, pero lo que la empresa quiere es tener ya el control absoluto sobre los contratos colectivos y sobre la situación de los mineros. Y esto no solo en Taxco Guerrero, o sea, esto en todos los lugares donde Grupo México tiene presencia, Pasta de Conchos, en Cananea, acá en Guerrero, la situación es la misma, ¿no? Están asfixiando a los trabajadores empiezan la huelga y la empresa aprovecha para decir no hay condiciones, las minas están agotadas, ese es el discurso que tienen en Taxco Guerrero, que las minas ya no tienen mineral, ¿no? Y los trabajadores nos comentaban que ellos pagaron con sus recursos una revisión exhaustiva, un peritaje para conocer cuál era la realidad de las minas de Taxco, y el peritaje lo que arrojó es que hay mineral suficiente para 30 años de explotación minera. Entonces el discurso de la empresa pues es un discurso engañoso, ¿no? Es una mentira que lo que busca es eso, es reestructurar a la situación de los trabajadores, modificar el contrato colectivo y tener trabajadores en peores condiciones laborando, ¿no? La situación que vi allá de verdad es escalofriante. O sea, la empresa sí tiene una mentalidad medieval de tener a la clase trabajadora como animales y no les importa nada que no sea la extracción del mineral, la extracción de la riqueza. Los trabajadores
de verdad son personas, me parece, muy generosas porque ellos están conscientes de la fortuna que la empresa saca de las minas y pareciera que no tienen problema con eso, ¿no? O sea, aceptan de buena manera esta realidad, pero están cansados de que cada día que bajaban a las minas, pues tenían que echarse un buen momento de oración para salir con vida, ¿no? Era una situación complicada, bajar a las minas y que te dijeran, pues bajábamos con miedo porque no sabíamos si íbamos a regresar, ¿no? Y cada día eran más y más y más accidentes, ¿no? Desde accidentes leves hasta accidentes muy complicados, en los que compañeros pues quedaban, les caían rocas gigantescas encima y les destrozaban la cabeza y la columna y cosas impresionantes. Y no porque tuvieran mala suerte o hubieran estado en el lugar equivocado, porque no tenían las condiciones de seguridad para hacer su trabajo. Revisamos el día sábado todos los puntos de las minas y en todos encontramos de verdad una actitud de absoluta dignidad de los trabajadores, ¿no? Están convencidos de que no se van a mover hasta que la empresa se siente a negociar la reapertura. Después del sábado, ya con peinada toda la zona minera, el día domingo nos fuimos a hablar ahora con los plateros, con los artesanos de la plata, ¿no? Saber cómo veían ellos la situación, cómo la estaban viviendo, si todo lo que me habían contado era solo la perspectiva de los trabajadores, de los obreros, o si de verdad el cierre de las minas estaba colapsando la economía del municipio. Y con todos los artesanos que tuvimos oportunidad de platicar, mujeres prácticamente todas, igual, ¿no? Nos daban un antes y un después. Decían, antes de la huelga había plata, había lana, ¿no? Venía mucha gente, se vendía muchísima plata. Los que nos dedicábamos a la artesanía, de verdad nos iba muy bien, muy, muy bien. Tan es así que, bueno, el trabajo de artesano platero es un oficio que se va heredando de generación en generación. Y ellos decían, pues empezaron mis abuelos y lo continuaron mis padres, nosotros, mis hijos, y nos iba bien a todos. Pero cuando llega el cierre de las minas, empieza una situación espantosa. Y no es exageración, pero toda la gente que habló sobre la huelga y sobre los estragos, lo hacían en un tono terrorífico, ¿no? O sea, decían, de verdad, estamos sobreviviendo, ¿no? Lo que hoy ganamos es estrictamente para lo necesario y vamos al día. Y hemos visto cómo esa bonanza que hubo en Taxco Guerrero prácticamente durante siglos, ¿no? En Taxco se abrió la primera mina en Latinoamérica, pues ahorita se colapsó y estamos viviendo las de Caín, ¿no? Estamos viendo cómo el municipio se cae a pedazos, el turismo también parece que ha bajado por otros factores, ¿no? Probablemente el turismo más por la situación de violencia en el estado, pero pues, las dos palancas, ¿no? Del desarrollo de Taxco, que eran la minería y el turismo, pues se han visto menguadas. Y dijimos, bueno, pues son los trabajadores y son el círculo inmediato a los trabajadores, que son los artesanos. Continuamos caminando con el líder sindical y nos encontramos a un chico de 30 años que es amigo de Roberto. Le pedí si podía entrevistarlo, me dijo que sí. Él es mueblero, él se dedica a fabricar y a reparar muebles. Y encontramos el mismo escenario, ¿no? Dice, antes de la huelga la gente compraba muebles nuevos. Después de la huelga la gente ya no compra muebles nuevos, manda sus muebles viejos a reparar. Y si antes me ganaba 3,000 pesos a la semana, ahora me estoy ganando 500 pesos, ¿no?
Este chico, que fue, creo que la última persona a la que entrevisté, me comentó eh, que no solo los trabajadores y los plateros estaban resintiendo la crisis, ¿no? Él me decía que le dolía mucho ver a jóvenes profesionistas que tenían que salir del municipio a buscar trabajo en otro lado, ¿no? Ver a los plateros abandonar el oficio de sus amores y dedicarse a otra cosa, ¿no? Él me decía, mira, el señor que vende mangos picados, dice, antes habían 1 o 2 en todo Taxco Guerrero, dice, ahora pues un montón de gente ya se dedica a eso, ¿no? Y le dolía ver esta situación que estaba viviendo Taxco. La economía está colapsada, la gente sobrevive, mucha gente ha tenido que salir y también la comunidad de Taxco está no confrontada, pero sí está desinformada, porque la participación de la gente para con los mineros ha sido escasa, ¿no? Los trabajadores lo comentan, dicen que es lamentable que mejor venga gente de otros estados a las marchas a apoyar a los trabajadores que la misma gente de la comunidad. Un poco la idea del pequeño libro que hicimos es esa, es que la gente del municipio sepa lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo les quite el estigma a los trabajadores, porque los más desorientados creen que los trabajadores son los culpables del colapso que vive Taxco, ¿no? Nos cuentan que hay gente que les dice, ¿no? Cabrones, ya levanten la huelga, ya, o sea, como si fuera un capricho de los trabajadores. Y lo que ellos no saben, pues es justamente esa realidad que opera de la superficie hacia abajo, ¿no? Ellos desconocen lo que los trabajadores tuvieron que aguantar durante muchos años y que ahora decidieron pues hacer un alto hasta que esa situación no cambiara. Y los trabajadores han tenido que estar lidiando con esto, ¿no? Han tenido que estar lidiando con la apatía de la gente, con el desprecio de otros sectores, y los trabajadores son los más interesados en que el conflicto se resuelva, y eso es importante decirlo, ¿no? 7 años de huelga, pues ¿qué tienen en la cabeza? No, o sea, los trabajadores son las personas más interesadas en que el conflicto se resuelva y la huelga se levante, y no a cambio de un chantaje por prebendas que no sean legítimas, ¿no? Ellos están pidiendo cosas elementales para poder hacer su trabajo. Y ellos se han sentado en todas las mesas de negociación que ha habido para levantar la huelga, se han sentado en mesas donde la otra parte no ha llegado, donde la otra parte se ha resistido, y esto es lo que la gente necesita saber que los mineros de Taxco, estos hombres que de verdad entregan su vida, su salud, para que ese municipio esté vivo, necesitan del apoyo de la comunidad, necesitan del apoyo de los propios plateros, y necesitan estar articulados como sociedad, como municipio, para presionar a las autoridades y que la huelga llegue a su fin. Terminamos de hacer el recorrido y fuimos, la última parada fue en el Mirador, ¿no? En el Mirador hay un Cristo hecho de cantera, gigantesco, y me di cuenta de que de verdad esto de la lectura de la realidad es algo que es como una cebolla, ¿no? Que hay que ir pelando por capas. Desde el Mirador, Taxco es un paraíso, se ve precioso, ordenado, lindo, casas blancas, sus tejas naranjas, es maravilloso. Pero si uno baja a la superficie, empieza a ver los estragos de esta huelga, y este texto espero que permita conocer lo que hay
no solo en la superficie, sino que hay en las profundidades, que es esta realidad que solo viven 200 trabajadores y que merecen que el municipio conozca sus historias, merecen que la gente fuera de Guerrero conozca la situación que están viviendo y merecen que esta huelga llegue a su fin, pero logrando esto que se plantearon hace ya 8 años, porque la huelga ya cumplió 8 años. Merecen condiciones de trabajo dignas, merecen otra suerte que la que han tenido en estos 8 años de huelga. Y espero que este texto ayude sobre todo a la gente del municipio a entender que si no se suman solidariamente a los trabajadores, que si no empiezan a hacer cosas con ellos, la realidad del municipio no va a cambiar y que esos 200 trabajadores son el núcleo del futuro del municipio. Y esperamos que lo que fuimos a hacer allá pues logre este objetivo y que el futuro minero de Taxco vuelva a resurgir con fuerza y que la minería tenga otro rostro, ¿no? También de verdad deseamos eso, que la minería deje de ser este trabajo obrero de absoluta explotación y desprecio por parte de los dueños, ¿no? Esperamos que se articule una fuerza social importante en el municipio y que de verdad las autoridades sienten a la empresa a levantar la huelga y que los mineros obtengan lo mínimo que merecen, ¿no? Lo mínimo que merecen los mineros de Taxco es un contrato colectivo decente y que les permita estar protegidos de la mejor manera posible. Y ojalá que este texto pues ayude a esta tarea, ¿no? Gracias. La historia tiene varios increíbles. El primer increíble es que Patrón resiste toda su industria minera en La Plata cerrada 7 años para poder destruir el sindicato. No hay muchos así. Y hay una serie de historias debajo de lo increíble, como por ejemplo son minas de plata en Zacatecas, propiedad del Grupo México, las que están enviando plata sobre precio a los artesanos de Taxco. O sea, es capaz de mantener en el gran aparato del Grupo México la estructura funcionando a riesgo de pasarse 7 años quebrando. La segunda increíble es el capricho puede llegar a tal grado, 7 años, 8 ya, ¿sí? Y no los van a doblar. O sea, primero se va a caer el mundo, ya es imposible doblarlos. En el 7º aniversario, 5,000 compañeros llegamos a Taxco a solidarizarnos con la huelga. Hay un fuerte apoyo internacional que es clave para sostener la huelga y la conciencia de los trabajadores está ahí. Pero además pueden producirse cosas muy extrañas, como por ejemplo que las minas, que la huelga sea fallada, que la empresa no abre y que las minas queden en propiedad de los trabajadores, cosa que ellos saben y tienen en perspectiva. El tercer imposible es en qué legalidad vivimos en México, ¿no? Piénsenlo 2 veces. Una huelga que es legal, nadie ha podido argumentar, ni la empresa, ni todos los abogados han podido decir esta huelga no es legal. No, la huelga es legal, es existente. ¿Es imputable a quién? Bueno, según se ha demostrado en las 30 audiencias que llevan, es imputable a que la empresa violaba los contratos de trabajo en materia de seguridad, ¿sí? Y en otras materias violaba el contrato colectivo. Entonces, ¿por qué le toma 8 años a las autoridades laborales dictaminar en favor de los trabajadores? Todo el circuito de existente o no existente, imputable o no imputable, es un circuito que solo opera a favor del gran capital que está dispuesto y que tiene capacidad para resistir y que opera en contra de los trabajadores que en condiciones económicas deleznables pues se van quebrando
es uno de los ejemplos de resistencia más potente que hay en México. 8 años de resistencia en huelga, ¿sí? Se dice pronto, piénsenlo. Piensen ustedes 8 años de su vida en huelga en su centro de trabajo por una frivolidad política patronal para destruir tu organización sindical a la que tienes derecho. ¿En qué país estamos y en qué legalidad estamos? Y uno dice, ¿hay soluciones para la huelga de Tasco? Bueno, hay 20 soluciones. La primera es decretar la huelga imputable a la empresa y establecer el finiquito y establecer que los bienes de la empresa pertenecen a los trabajadores para cubrir 8 años de salarios caídos, ni más ni menos. La segunda es más sencilla todavía, es un decreto presidencial expropiando las minas de Tasco. El patrón dice que no sirven para nada. El patrón dice que esas minas no tienen ninguna riqueza. Bueno, el Estado federal puede decretar la expropiación con una mano en la bolsa y además con todos los argumentos a favor. Tú, patrón, dices que no sirven para nada, yo expropio y las pongo a trabajar con los trabajadores, las reactivo. Pero ¿de dónde una política nacional como esta en un gobierno como este? ¿De dónde soñar que un gobierno como los gobiernos panistas anteriores o el gobierno Peña Nieto vaya a decretar una expropiación en beneficio de 400 trabajadores? Sin embargo, está al alcance de la mano. No estamos en el terreno de pedir imposibles. Ambas soluciones, una por el camino de la lenta legalidad laboral, la otra por el camino sencillo de la expropiación, darían salida a un conflicto que es trágico y que al mismo tiempo es heroico. Y vale la pena recordarlo no solo como trágico, no, sino como heroico. Y te brincaste una parte, Aaron, no hablaste de las guerreras de plata. Sí, se me olvidó ahorita, pero les comparto. Ahora que estuvimos allá, nos dimos cuenta de que no solo los trabajadores están en pie de lucha, también se creó en Tasco y en otras zonas mineras una organización de mujeres para apoyar a los trabajadores mineros. Estas mujeres son las esposas, son las madres, son las hermanas de los trabajadores y en una región se llamaron las guerreras de oro, porque es un poco el metal que se extrae de esa zona. En otra región surgieron las guerreras de bronce y en Tasco Guerrero están las guerreras de plata. El sábado cuando empezamos, antes de empezar el recorrido, llegamos y las guerreras estaban en asamblea. Platicamos, esperamos a que terminaran su asamblea y les pedimos si podíamos entrevistar a algunas. Ellas muy amablemente accedieron y nos contaron cómo es que ellas decidieron salir de casa, ¿no? Y participar en el conflicto minero. Después de unos años y ver que la huelga no llegaba a su fin y ver que las cosas en casa pues no estaban de la mejor manera posible, que el dinero no alcanzaba, el dinero que podían llevar los trabajadores haciendo otras actividades, las mujeres decidieron organizarse y primero lo hicieron a nivel nacional, pero después la organización se convirtió en organizaciones locales, ¿no? Cada sección minera en conflicto creó su grupo de mujeres. Y estas mujeres lo que han hecho ha sido de verdad muy importante porque además de ser el apoyo moral y el apoyo emocional de los trabajadores, también se dedicaron a participar en las movilizaciones y se dedicaron a gestionar apoyos, recursos que pudieran paliar un poco la situación económica que estaban viviendo los trabajadores. Y el resultado fue maravilloso. Hubo mujeres que tuvieron, hay que decirlo, que primero convencer al marido de que ellas también podían participar y que podían perfectamente hacer la comida y salir de casa y hacer otras actividades. Nos comentaron que algunas tuvieron problemas al principio, pero al final las mujeres lograron hacer esta organización y en el tiempo que llevan funcionando realmente han hecho cosas importantes, ¿no?
prácticamente cada año están logrando gestionar en diferentes espacios apoyos en especie, ¿no? Despensas, a veces apoyos económicos, útiles escolares. Y yo creo que el papel que han jugado las esposas principalmente ha sido de verdad refrescante para los trabajadores, ¿no? Ver a las esposas involucradas, verlas comprometidas con el conflicto y con también meter la mano para que las cosas en casa funcionen y aligerarle la presión a los hombres. Yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? A los esposos, yo creo que sí ha sido de verdad un alivio que las esposas les hayan quitado un poco de la presión que ellos cargaban, ¿no? De tener que llevar el gasto y ver cómo le hacían, ¿no? Pero va más allá, el trabajo que han hecho las guerreras de plata va más allá de gestionar recursos, ¿no? Realmente tiene que ver con entender el conflicto minero en toda su dimensión y darse cuenta de que ellas, aunque no están directamente en las minas, ellas son parte de la vida minera de Taxco Guerrero. Y de esa manera consideran que la huelga no es una huelga de sus esposos, es una huelga también de ellas. Y que ellas necesitan participar y necesitan hacer cosas que contribuyan a que la huelga llegue a su fin. Entonces, es de verdad muy, muy padre el trabajo que están haciendo. Entrevistamos a 3 o 4 mujeres. Una de ellas nos entregó, me dijo, mira, yo escribí una carta a los trabajadores, a mi esposo y a los trabajadores mineros, la puse en Facebook, si te interesa te la doy. Le dije, perfecto, mándamela. Me la mandó, la carta viene publicada íntegra en el libro y de verdad es una carta que devela el compromiso y el amor que tienen las mujeres por sus esposos mineros, ¿no? Y el amor que tienen por el oficio tan duro, tan castigado que ellos realizan. Y de verdad conocerlas y darnos cuenta del papel que están jugando, yo creo que también es muy alentador, no solo para los que hoy estamos escuchando y que van a tener oportunidad de leerlo, sino yo quiero pensar que la comunidad de Taxco, cuando entienda y cuando conozca lo que están haciendo los mineros y lo que están haciendo las esposas, las mamás y las hijas de los mineros, yo creo que eso va a ser algo verdaderamente poderoso para la comunidad de Taxco. Una de ellas nos decía, mi marido cada rato me decía que pues, iba a ir a una marcha, ¿no? Iba a ir a una marcha y que iban a ir a marchar a la capital y nosotras pensábamos que pues, se la pasaban re bien en las marchas, ¿no? Hasta que nos tocó acompañarlos y nos dimos cuenta de que ir a una marcha, por lo menos a las que ellos encabezan, pues es un viacrucis, porque dice, no llevan agua, lo que comen es 2 o 3 galletas por trabajador en toda la marcha, una marcha en la que se avientan todo el día, ir y regresar. Y es interesante cómo las mujeres en este conflicto despertaron políticamente, ¿no? Y entendieron todo lo que implica estar sosteniendo una huelga. Y como decía Paco, una huelga es algo complicado. Imagínense 8 años con tu fuente de trabajo detenida y sobreviviendo de pequeñas entradas, de pequeños trabajitos, y en realidad ha sido algo muy, muy, muy duro, ¿no? Y ellas confiesan que han tenido que jugar un papel fuerte con sus esposos, porque muchos de ellos se desaniman, se desencantan, y ellas sí han tenido que tomar este papel de motor emocional, ¿no? Para convencerlos de que ellas están con ellos y que van a estar con ellos hasta que la huelga llegue a su fin, ¿no? Bueno, se nos acabó nuestra hora, Aarón. Vamos a regalarles el libro. Si permanecen en sus asientos, se los hacemos llegar los que están parados. No hay más sillas.
¿No tenemos más sillas? Quedamos cortos de sillas hoy. Vamos a repartir el libro. Aarón con todo gusto lo va a firmar. Ahorita lo ponemos ahí en una mesa para que se estrene como firmador de libros para todos ustedes.